Buenas tardes, somos el equipo 23 que está conformado por Vera Salas Kimberly y Bela Fernández Bernardo. Esta es la portada del trabajo, un índice y una pequeña introducción que dice: el átomo está constituido por un núcleo de unos 10 a 15 metros de radio, que contiene prácticamente toda la masa del átomo y se encuentra cargado positivamente, y la corteza, formada por cierto número de electrones cuya carga total es igual y de signo contrario a la del núcleo, si el átomo está en un estado neutro. El átomo y constitución de sus partículas subatómicas. Definimos átomo como la partícula más pequeña en que un elemento puede ser dividido sin perder sus propiedades químicas, aunque el origen de la palabra átomo proviene del griego, que significa indivisible. Los átomos están formados por partículas aún más pequeñas, las partículas subatómicas. Generalmente estas partículas subatómicas con las que están formados los átomos son tres: los electrones, los protones y los neutrones. Los átomos microscópicos, los tamaños típicos son de alrededor de 100 pm, 100.000 millonésima parte de un metro. No obstante, los átomos no tienen límites bien definidos y hay diferentes formas de definir su tamaño que dan valores diferentes pero cercanos. Protón, neutrón y electrón. Los electrones tienen carga negativa y son las partículas subatómicas más livianas que tienen los átomos. La carga de los protones es positiva y pesan unas 1.836 veces más que los electrones. Los únicos que tienen carga eléctrica son los neutrones, que pesan aproximadamente lo mismo que los protones. Los protones y los neutrones se encuentran agrupados en el centro del átomo formando el núcleo atómico del átomo. Por este motivo también se les llama nucleones. Los electrones aparecen orbitando alrededor del núcleo del átomo. Número atómico y número de masa. Los átomos de cada elemento tienen un número característico de protones. De hecho, este determina qué átomo estamos viendo. Por ejemplo, todos los átomos con 6 protones son átomos de carbono. El número de protones de un átomo se denomina número atómico. En cambio, el número de neutrones de un elemento dado puede variar. Las formas del mismo átomo que difieren solo en el número de neutrones se llaman isótopos. En conjunto, el número de protones y de neutrones determinan el número de masa de un elemento. Número de masa igual protones más neutrones. Masa atómica. La masa atómica es la masa de un átomo, más frecuentemente expresada en unidades de masa atómica unificada. La masa atómica en algunas veces es usada incorrectamente como un sinónimo de masa atómica relativa, masa atómica media o peso atómico. Estos últimos difieren sutilmente de la masa atómica. La masa atómica está definida como la masa de un átomo, que solo puede ser de un isótopo a la vez, y no es un promedio ponderado en las abundancias de los isótopos. Peso atómico. No debe confundirse con la masa atómica. El peso atómico es una cantidad física adimensional, definida como la razón del promedio de las masas de los átomos de un elemento, de una muestra dada o fuente, con respecto a la 12ª parte de la masa de un átomo de carbono-12, conocida como una unidad de masa atómica unificada. Yo les voy a hablar sobre rayos catódicos y les voy a dar un ejemplo de lo que es. Son corrientes de electrodos de un tubo de vacío, es decir, en los tubos de cristal que se equipan por lo menos con 2 electrodos, un cátodo y un ánodo, es una configuración conocida como diodo. Cuando se calienta, emite una cierta reacción que viaja hacia el ánodo. Y pues lo tengo representado con la imagen y sus puntos que tiene los rayos catódicos. Rayos anoicos permitió medir la relación cargas de masa con las partículas, lo que permitió demostrar la existencia de los electrones. Tiene la misma similitud que los rayos catódicos.
emite la misma caliente de cierta radiación que viaja hacia la nube. Radioactividad, les voy a dar un ejemplo de lo que es. Materiales radioactivos que producen en el suelo debajo de los pies están fuentes de naturaleza de radiación que pueden abandonar el suelo para que nosotros lo inhalemos sus partículas. En nuestros músculos y huesos son la radiación de algunos grados. Base experimental de la teoría acuática y el origen. Les dejo la imagen de lo que he representado y los puntos de lo que viene esto. Les voy a dar un ejemplo de cómo es la función de acuática y su origen. Un ejemplo de esto es como usamos nosotros teléfonos y algunos relojes, contadores de láser en los hospitales, que lo utilizamos mucho, productivos, que son posibles gracias a la física acuática. El transistor es por la ciencia de un dispositivo que existen gracias a la física cuántica, y de ahí es la importancia de la vida que nosotros le damos para ser el ser humano. Y por nuestra parte es todo. Sí. Muchas gracias.